Buenas tardes, estamos en la Galería Betusart de San Sebastián y tenemos aquí pues, una de las piezas del artista invitado y curiosamente voy a hacerte la primera pregunta sin dar todavía nombres ni pistas. ¿Unai Gabilondo, artista o qué? Cuéntanos. Sí, artista ahora. Artista. Pero me ha costado mucho de decir esa palabra, sí. Yo quería empezar con una pregunta porque este artista, Unai, es de los que nos quiere hacer plantear quizás incluso la función del arte, ¿no? Los ismos, el que por qué tenemos que estar anclados y agarrándonos a ellos para poder crear. La libertad, la necesidad de contar, pues bueno, tus inquietudes, porque estos son inquietudes muy evidentes, ¿no, Unai? Sí, eso es. Es algo que, unas inquietudes que llevas tiempo dentro, que las quieres sacar y quieres hacerlo de una forma un poco, pues eso, pues que sea coherente contigo. Y la coherencia precisamente igual es todo el caos y un poco de locura, ¿no? Entonces quería que por lo menos esa sensación se plasmara de alguna forma. Entonces, cierto desequilibrio en el... Tengo que ser contigo sincera, te lo comentaba antes. Mira, vamos a pasar así un poco para que veamos un poco la escala de la pieza, ¿no? Esto es una silla interrogante, sí. Y donde vemos que, bueno, hay ese planteamiento de romper pues un concepto ya escrito y definido y que, ¿por qué no?, lo entendemos como escultura, porque sí. Escultor sí eres, ¿no? Sí, sí, soy licenciado en Bellas Artes y tengo el título de escultor por lo menos. Y ese sentido, sí, ya pues quería jugar un poco ese punto en el que la silla pues ya estaría más en otro campo muy delimitado, como es el diseño, en el que tiene una historia brutal y he trabajado el tema de la silla. Eso es. Eso es. Entonces, cuando se transgrede la idea esa o quedarse como una instalación, eso es lo que más me preocupaba. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, te das cuenta de que por mucho volumen que des, mucha fantasía, pues siempre queda muy fuerte la idea de la función. Y aquí sí todo el mundo dice, le llaman silla, pero si te pones a pensar, igual es el 10% o el 15% de la pieza. Pero dices... Y igual precisamente la función, pues no es para ello, eso es. No está muy cómoda tampoco. Cuando vine a ver tu exposición, vamos a ir bajando porque tenemos más piezas y además ahora están desmontando una serie de cosas y nos van a hacer un poquito de ruido, Unai. Vamos a bajar y aquí tenemos pues más de estas ideas donde el interrogante es un poco el título, ¿no? Siempre, ¿no? Pero yo te decía que cuando vine a ver tu exposición en Betusart, ¿estás hasta cuándo, perdona, Unai? Hasta el 20 de este mes, octubre. De octubre, bueno, o sea que tienen que darse mucha prisa y acercarse, porque esto desde luego no se lo pueden perder, es muy interesante. Hay mucho humor, te decía, ¿verdad, Unai? Te decía, yo cuando entré dije, ostras, primero te impacta, ¿no? Porque efectivamente son piezas que tienen cubren mucho espacio. Y tienen pues un diálogo muy fuerte, te está llamando constantemente, ¿no?, la obra. Y luego, sobre todo, cuando ya lees los créditos, porque necesitas acercarte a leer las chartelas que te decía, y encima pones sin título, qué humor, sin título, y luego todo preguntas. Silla, pregunta. Instalación, pregunta. Y, bueno, estantería, pregunta. Bueno, lo del espejo también es para mí una de las mejores piezas que has traído aquí en Betusart, junto a la pieza que está en la calle, también la de los espejos, que rodea un árbol, vamos a coger imágenes de ello. En fin, esas preguntas que escribes, ¿son preguntas que te haces a ti mismo? ¿Nos haces a todos? Yo, primero me las he tenido que hacer yo, y como yo tengo mi respuesta, pero es tan válida como la tuya, la del otro, claro. Y es ahí cuando decían, ¿cómo titulas a cada pieza? Claro, la pieza tiene un peso y un concepto, cada uno tiene su camino, claro, que quiere enseñar, pero no quería delimitarlo en ese sentido, porque según el bagaje cultural, claro, o de vida que lleve cada uno,
dicen una cosa u otra o les lleva. Entonces, yo pongo 3 o 4 como preguntas, que podrían haber 1000 más, pero es un poco para interactuar con la gente y quitarle un poco el miedo, porque seguro que lo que han percibido hay algo de real en eso, y seguramente y en la reflexión de la pieza. Bueno, esto está muy bien lo que comentas, el tema del miedo, porque claro, estamos ahora en un momento histórico donde el arte, bueno, pues casi cabe todo, ¿no? Desde instalaciones, en fin, muchos sismos que no vamos a citar ninguno, Unai, tranquilo, y donde, bueno, pues claro, tenemos que estar un poquito preparados. No vamos a decir a nuestros telespectadores que tienen que acudir, sobre todo personas que tienen, bueno, pues un largo recorrido en el estudio de la historia del arte. No, atrévanse, vengan, déjense llevar y sobre todo disfruten libertad a la hora de emocionarse delante de una pieza. Yo también te comentaba, fíjate que este humor, ¿no? Porque para mí tiene mucho humor, no título, preguntarte constantemente y luego encontrarnos con esto. Y yo te decía, fíjate si luego tiene humor que, joder, es que este espejo cómo me quedaría bien en mi casa, pero no tengo tamaño, ni la silla, ¿no? ¿Te imaginas un comedor con esas sillas? Por darle una utilidad que no tiene por qué ser, ¿no? Es una broma otra vez, ¿no? Otra interrogante. Pero qué pena, luego te decía, ¿no? O sea, estás en un punto en donde yo veo que tu trabajo, Unai, te interrogas, sorprendes, dejas que la imaginación sea un sueño. Vamos a andar un poco, nos hace una señal Xavi para que no sea siempre el mismo plano, y donde luego también está un poco la nostalgia, o sea, usas mucho los sentimientos, afloras mucho, haces despertar muchas sensaciones muy buenas del ser humano. Sí, a ver, yo tengo muy claro las diferencias entre lo que pues hago el juego, entre que el valor entre lo que es la artesanía, el arte y el diseño y tal, y las trato con el mismo respeto las tres, porque además vengo de tradición de que vengo. Pero tengo delimitados los campos. Entonces, el tema, digamos, como artista, entiendo como un descodificador y un codificador de emociones, como seres emocionales. Y entonces, esa parte, digamos, esa sensibilidad que al artista se le presupone, es el que tiene que hacer, digamos, de intermediario, digamos, el transversal en cada uno de los campos, y creo para mí enriquece pues cada una de las cosas que toca, ¿no? Digamos. Entonces, por eso la emoción tiene que estar. Por eso me encanta cuando gente que no tiene ni idea de arte, pero dice, joder, esta no saben cómo se ha hecho, pues al final no sabes si mi planteamiento era más formal y una escultura de pared, o simplemente digo, ¿cómo demonios se ha torcido? Pero es que la sutileza de cómo se ha torcido y sí, esa sí, está torcido, pero no está perfecto. Una vez que se ha cocido y ha torcido, él se ha revelado, el material se ha revelado y se mantienen sus heridas y todas esas cosas. Sí, entonces, la herida, aquí te la has jugado, ¿eh? Porque podría romperse, ¿no? Sí, eso es, pero le da carácter y tal. Y eso es lo que pues a la gente le engancha, luego dice, joder, pues no me entra en mi casa, tal, pero ya he visto, digamos, que si, por ejemplo, hubiese hecho una pieza pequeña, pues sería mucho más íntima, yo lo hubiese visto y hubiese disfrutado, que la pieza tendría el mismo valor, pero a la gente no le llegaría tan fácil. Sí, porque también falta, para mí en muchos casos, pues ese ver cosas, por miedos o lo que sea, pues... también Unai, perdona, creo que sé lo que quieres decir, que ahora, al tener una escala grande, parece como que yo pertenezco al mismo espacio que la pieza, porque yo ya estoy enfrentándome como alguien también pues con cierta altura, más, a algo que has construido. Y entonces ya, claro, la personalidad de la pieza es, vamos a decir, con más peso, ¿no? Tiene más peso porque, claro, yo ya estoy hablando con ella, no
pequeño, como decías tú, algo íntimo, sino ya, hombre, con respeto, ¿no? Porque, como por ejemplo, estas estanterías, pregunta, instalación, pregunta otra vez, estamos aquí preguntándonos. Comentabas un poco la técnica. También tienes tendencia, Unai, me he dado cuenta en las explicaciones, que te apoyas un poco en cómo has llegado a fabricar y a conseguir este resultado con la materia. Eso es importante para ti, ¿no? Sí, porque también una de las cosas más... creo que ahora mismo estamos en algo... lo visual está sobre cualquier otro de las emociones, ¿no? Y entonces, digamos, eso todo entra por los ojos, claro, y estamos perdiendo texturas, tactos, olores y demás. Entonces, algunas veces, pues esos fallos, esas cosas son las que le dan un carácter que si no sería, pues no sería unos trazos hechos por ordenador o lo que sea, pero sin embargo, pues ya digo, el sonido, el olor, un montón de cosas que tienen las piezas. Entonces, eso para mí se ve ya en la misma exposición, ¿no? Pues la foto puede quedar muy bien y el vídeo también, pero esa pieza y lo que has comentado, para mí con mucha razón, al tener ya unos tamaños, todas esas sutilezas se magnifican, digamos, y son más entendibles, que en pequeño se pueden perder en el ambientador del este. ¿No? Pues, la gran pregunta también, quizás, Unai, y el hecho de que tengamos una pieza o piezas terminadas, para ti, artista, ¿qué es más importante? ¿El proceso? ¿El comienzo? De la idea de empezar con un trocito solamente y vas sumando, y todo lo que has encontrado, que es el proceso, o el final. Sí, no, la forma en la que últimamente, digamos ahora, hago las piezas, pues, es muy importante el tiempo en la realización, el tiempo como elemento formal. Entonces, antes, pues digo, bueno, tú puedes tener el concepto y lo generas ahí, pero no me valía con eso, solo. Vamos a coger un plano porque soy necesito señales, claro. Mira, aquí como estamos en casa, te vas a poner aquí un poquito, Xavi, ven aquí, y que ojalá con su pieza, ahí sí, mira qué plano. Sí, perdona. Pues eso, entonces la libertad de haber hecho tantas pruebas pues te permite pues, una cierta tranquilidad a la hora de ejecutar. Entonces no tengo por qué tenerlo todo cerrado desde el minuto, pues, sino que me dejo llevar, pues eso. Porque le da un valor añadido, porque yo solo con mis ideas soy más finito, pero sin embargo habrá circunstancias que creo que pueden enriquecer, pues temporales para el material o circunstanciales de que no me entra en la furgoneta y tengo que entrar en este tamaño. Entonces eso le da otro carácter a las piezas especiales. Entonces, ser artista me imagino que también, hombre, la venta es importante, sí. Pero aquí estamos en una ciudad más pequeña, donde la cultura, bueno, lleva una tradición, pero donde quizás estas piezas ya, difícilmente de encajar. En un coleccionista quizás, bueno, lo mismo sí, pero en nuestras casas, que bueno, son muy grandes, tenemos un problema ahí. Unai, ¿tú tienes un camino o a quién te diriges realmente cuando no solamente es para hacernos reflexionar, sino me imagino que también hay que comer y hay que vivir de ello, ¿no? Tú me imagino que a la hora de construir la pieza, esto en algún momento te lo tienes que plantear. Hago cosas, ¿no?, con todo ese impacto que decías, ¿no?, del espacio, de la instalación, pero ¿de qué vivo? ¿O qué? Pues que ahora sí hay un movimiento. Aquí, por ejemplo, no hay, pero en el mundo, una de las razones por las que he arrancado con ganas es porque veo que tanto en Nueva York y en París y tal, empieza. Ya ahí nos llevan unos 5 o 6 años fácil con este tema. Entonces, eso, claro, hay de todo y mi planteamiento... Primero es la idea en sí, porque claro, si yo como... Estamos acostumbrados, cuando tú dices el tema comercial, al final no deja de ser un artículo, pero si un artículo eso no es entendible como, pues es difícilmente vendible. Entonces, primero tengo que
ahí está el hándicap mío en un momento, porque te dicen en principio, ¿qué es? ¿De tienda? No, no eres de tienda de diseño, no eres la escultura cerrada tampoco de una galería o de cuadro de pared, y tampoco, pues, y esas son las cosas que pues para mí es un hándicap, pero la forma en la que vivo yo, o de la que se suelen tener salida estas cosas, son en historias personales, pues pueden ser ya en pues de hoteles o gente en la que ya hacen con una historia colectiva, digamos, a la que le cuentas una historia, y la pieza les da un valor añadido. Si hago una puerta, al final es una puerta, pero esa puerta puede estar como una escultura tranquilamente, o sea, porque las bisagras están desaparecidas. Dice, claro, el valor añadido que coge el espacio o la empresa que tenga, o la casa, o lo que sea, pues ya, y además le sirve de función. Unai, lamentablemente tenemos que decir, y vamos a terminar con un plano, pues quizás con el espejo, porque me ha encantado lo de la rama que sale como diciendo, aquí está la naturaleza, antes estábamos nosotros, luego vinisteis vosotros, o bueno, ¿no? Y nos ocupáis parte de nuestro espacio. Quiero que nos digas, como final, quizás nos hemos dejado algo, me he dejado algo, y quieres añadir a lo que hemos comentado, pues aunque sea algo. Sí, no, pues que dentro de todas las piezas, digamos, son más desde la artesanía, se ha delimitado la artesanía, el diseño, pero en esta pieza ya trabajo más el concepto puro y duro y las emociones puro y duras. Entonces, claro, no deja de ser también el arranque de un espejo que te reflectas y ya está. Pero el salto que das, el salto que damos y lo tenemos ya interiorizado como un marco, porque de dónde viene un poco el marco y cuando se convierte sigue siendo un espejo. Pero cuando tú metes un elemento transgresor totalmente que no viene, pues ya el concepto coge una fuerza brutal. Entonces ya no es el hecho si el concepto tiene peso o no, sino el ejecutar, digamos, el poner en la mesa es lo que yo creo que tiene valor en él. Luego también hay una instalación en la calle, en el Paseo de la Concha, que invitamos a que después de ver la exposición en Betúsar, hasta el 20 de octubre, vengan ya, pues se pongan justo enfrente. Ahí hay una instalación, unos espejos que rodean el tronco de un árbol. ¿Un mensaje o es una pregunta otra vez? Es pregunta. Yo no tengo ninguna certeza, así que... no, es una pregunta y además ahí es muy, muy clara. Eso es mirarnos un poco pues el que esté en la pieza. Entonces cojo dentro, con el mismo título de No es obvio, pues esas obviedades que tenemos, pues por ejemplo, cojo dos elementos, que es el espejo, y cojo otro elemento que tiene mucha fuerza, que es el tamarindo, ahí estaba la casa, pero me han dicho que es tamariz, pues tamariz. Y dice, pues... Ahí tenemos un árbol que lo... Bueno, lo vamos a escoger para hacer esa... Claro, entonces dices, ¿desde cuándo viene eso? Tal, es algo identitario, tal, que veo palpable de la gente, veo las contestaciones, veo las reuniones, por ejemplo, de vecinos y tal, pues hay unos cambios, tal, los cambios ya están. Y estamos como si la culpa es de otros, pero no, los cambios ya las has tenido tú interiormente. Entonces mírate, no sé a dónde vas a ir, pero eres tú el que tienes que... Y entonces un poco, he cogido esa obviedad y la he cambiado. Y un espejo que teóricamente te dice el reflejo de la realidad, pero es mentira, te da la contraria, la imagen contraria. Entonces, eso es un juego muy sencillo y creo que... Funciona. El Hugo Ball de San Sebastián se encuentra en Betúsar y se llama Unai Gabilondo. Muchísimas gracias. Me parece que tienes una obra grande, así que espero verte más y sobre todo llámanos, que estamos encantados de charlar contigo. Gracias, Unai. Muchas gracias a vosotros. Acudan y disfruten. Gracias.